¿Por qué no hay que tenerle miedo a una posible crisis económica o a un crash del mercado derivado de ella? Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a enlazar este vídeo con otros futuros que no serán exactamente de lo mismo, pero tendrán una temática bastante similar en cuanto a la economía y cómo se puede desarrollar de cara al futuro más cercano. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a tratar es precisamente lo que ya os he dicho antes. ¿Por qué no tenemos que tenerle miedo a una posible crisis económica que pueda saltar durante los próximos meses o incluso algún año vista, o a un crash del mercado que pueda venir derivada de dicha crisis económica? Lo primero de todo, y es algo que hemos repetido ya en innumerables ocasiones, porque lo tenemos ya prácticamente ahí como un mantra desde que tuvimos esa caída del año 2020, tenemos que fijarnos que tal y como se comporte la economía, tanto para bien como para mal, el mercado tiende a replicar exactamente lo mismo, pero muchas veces multiplicado por 2, por 3. Normalmente podemos ver que si la economía está creciendo a un ritmo del 4 o 5% de cara al PIB, al mercado le podemos ver que se dispara hacia arriba bastante más. Mientras que si vemos que va a haber una crisis económica en la que la economía puede caer un 5%, podemos ver correcciones en el mercado de un 20, un 25% tranquilamente y no ocurre absolutamente nada. Pero después de todo esto, ¿a qué se debe toda esta acción? Tenemos que pensar que la palabra crisis en general lo que nos implica es un cambio a futuro. Es decir, las crisis, dado el sistema que nosotros tenemos actualmente de sociedad y sobre todo económico, son necesarias para revocar ciertas burbujas o ciertos comportamientos económicos que no estaban funcionando o que se han quedado ya anticuados, y tenemos que pegarnos, digamos, ese golpe para después salir con un cambio propiciado por las nuevas políticas, tanto económicas como sociales, etc. Y es que, aunque suene feo decir todo lo que voy a decir, cuanto más cae la economía, mejores oportunidades se nos van a generar a nosotros en los mercados. Y sí, suena bastante feo, porque cuanto más cae la economía, en general la población de un país o de un sector, de una región del mundo, más va a sufrir. Digamos, todas esas personas que no están involucradas en el mundo de la inversión, que si nos fijamos en las estadísticas son la mayoría de ellas, vamos a ver que lo van a pasar bastante mal. Pero en esos momentos son precisamente cuando mejores oportunidades tenemos. Nosotros tenemos que sacar las ventajas del sistema que tenemos. Si sabemos aprovecharlas, podremos salir ganadores de ellas. Ahora bien, esto no significa que sea justo, que sea equitativo. Pero ya que nosotros conocemos estas ventajas y sabemos cómo utilizarlas, pues adelante. Entonces no tengas miedo a una crisis y a una gran corrección en el mercado en caso de que tengamos esa gran caída por una crisis económica. Significará que se están generando unas muy buenas oportunidades de cara a esos cambios que van a venir propiciados después de esta gran corrección. Entonces, ¿por qué lo vemos de esta forma? Si os fijáis en cualquier gráfico, podemos ver las distintas crisis que hemos tenido a lo largo de la historia, y ya hicimos un vídeo relacionado con todo esto de los mayores crash en bolsa desde el año 1929 hasta la actualidad. Y nos podemos ir fijando que con las diversas crisis que ha habido desde entonces y las grandes correcciones que hemos tenido, si nosotros hubiésemos tenido la liquidez suficiente para entrar en el mercado en ese momento de gran bajeza, cuando todo el mundo estaba en pánico y cuando todo parecía que era oscuro, podríamos haber retomado unos retornos de cara al futuro, a los años posteriores, bastante positivos. Y es que cuanto más veamos este sufrimiento económico, como decimos, más retorno potencial tendremos nosotros de vuelta. Por ejemplo, no podemos comparar la caída que hubo en el crash del año 2008 con la crisis financiera con la que ha habido en el año 2020 con esa crisis sanitaria. Y es que en el año 2008 estaba todo enquistado, digamos, en el sistema financiero y se tardaron varios años en recuperarse, tanto el mercado como la economía. Mientras que en el año 2020, al ser una crisis de índole sanitaria y que no afectaba tan de lleno al ámbito económico, entre comillas, pudimos ver cómo al cabo de 6 meses Wall Street estaba completamente recuperado. Y a lo largo del año 2020 y 2021 pudimos ver cómo la mayoría de las acciones se duplicaron, se triplicaron y algunas incluso todavía más. Entonces, esas son el tipo de oportunidad que nosotros queremos ver. Cuando el mercado ha caído por una crisis, pues un 35, un 40 o incluso un 50%, es cuando nosotros tenemos que entrar ahí. Porque la economía siempre se acaba recuperando tarde o temprano. Y concorde a eso, el mercado también lo hará. Por lo tanto, el caldo de cultivo está ahí. Es cuando nosotros tenemos que entrar.
Y por mucho que veáis a muchísimos youtubers y influencers, etcétera, etcétera, el ver que están diciendo la peor crisis está a punto de aparecer, no estás preparado para hacer esto, no estás preparado para hacer aquello, tu posición se va a arruinar, etcétera. Llevamos viendo ese tipo de vídeos por las redes prácticamente desde el año 2020, mediados de 2020, cuando ya te estaban diciendo de aquí a unos meses todo va a caer, va a haber una crisis financiera. En 2021 volvimos a repetirlo. Estamos ya en el año 2022 y de momento no hemos visto absolutamente nada de eso. Que sí, que es bastante probable que durante los próximos 12 meses tengamos alguna recesión, porque tal y como se está poniendo la situación macroeconómica, cabe la probabilidad de que la podamos tener. Pero ya os aseguro que ni siquiera las personas más poderosas de Wall Street, los mayores inversores, bancos de inversión, etcétera, no saben cuándo va a ser ese momento en concreto. Entonces, mucho menos lo va a saber un youtuber que al fin y al cabo, por mucho que sí, que pueda estar trabajando en el ámbito financiero, pues no va a tener los mismos recursos que estas personas tan poderosas. Entonces, de eso no os tenéis que fiar, no tenéis que entrar en esos miedos infundados, porque básicamente es una especie de clickbait que no os va a favorecer en absoluto, sino que puede favorecer a que vosotros toméis impulsos que os hagan perder más dinero de lo que podíais esperar. Y luego, por mucho que sí, que viésemos esas grandes caídas, que estamos empezando a ver que todo está empezando a pincharse, porque el mercado de repente se está yendo a pique y porque la economía en general se está yendo a pique, tenemos que saber que hay otras herramientas para poder seguir haciendo dinero mientras este mercado sigue cayendo. Y es que, aparte de la clásica idea que una persona externa tiene del mercado de una persona tiene que comprar acciones, esperar a que suba y luego vendes, que es así un poco la idea general que puede tener el público mainstream, pues pudiésemos ver cómo si nosotros tenemos unas grandes caídas o estamos proyectando unas grandes caídas porque va a haber un colapso económico, pues nosotros tenemos otras herramientas para decir voy a ir en corto contra estas empresas, voy a hacer unos movimientos de opciones contra estas empresas, etcétera. Y de esa forma nosotros también vamos a seguir ganando pese a que el mercado esté cayendo y pese a que a la economía se esté pegando un piñazo tremendo. Entonces, por mucho que nosotros tengamos esa tendencia bajista, nosotros no tiene por qué decir que estemos perdiendo. Podemos estar cubiertos y podemos tener unos movimientos de cobertura o simplemente pues unos movimientos derivados de opciones diciendo que va a caer y que vamos a estar cubiertos de esa forma. Entonces tenemos distintas herramientas para cuando lo peor está ocurriendo también. Y es aquí cuando es realmente importante el no tener el 100% del capital invertido, sobre todo si tenemos unas grandes fortunas, unos grandes patrimonios. Y no me refiero evidentemente a tener 100 euros, 1000 euros invertidos, porque en ese sentido, si estás invirtiendo esa parte, si a ti te supone que digamos un gran esfuerzo, no es una cantidad que digamos que te pueda llevar a la ruina. Estamos ya hablando de unas cantidades un poquito mayores y que evidentemente no tengamos que tener 100% invertidos, siempre guardando un poquito de liquidez por si algún imprevisto ocurre o sobre todo si tenemos mucha incertidumbre como tenemos actualmente y tenemos la posibilidad de que de aquí a unos meses, incluso a un año, cuando sea, podamos tener una gran corrección debido a que la economía se pueda ir directa a una recesión. Entonces, en esos momentos deberíamos tener una cantidad estimada de liquidez para poder hacer esas coberturas, para poder cubrir nuestras posiciones y nuestras posiciones que estén en largo, pues si están bien cubiertas, no tiene por qué ocurrir nada, pero podemos aumentar posiciones una vez que haya caído. Entonces, hay que ser inteligentes en ese sentido también. Si os apetece, decidme qué pensáis vosotros sobre todo este tema en los comentarios, cómo estáis viendo durante los próximos 12 meses a la economía y al mercado en general. Y si os gusta el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción como mi Twitter y mi página web para consultar todos los precios objetivos, ratings, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo.